si conoces realmente para dónde vas, sabes a dónde llegar, pero si no lo sabes, pues vas a llegar a cualquier lugar. Hola Luisa. Hola Juana, ¿cómo estás? Qué rico volver a estar contigo. Muy bien, muchas gracias. Yo muy bien. Qué rico también estar contigo. Luisa, la puedes seguir en su Instagram, luisamartin.magia. Y es que Luisa se ha dedicado por muchos años a este camino de transformación, a este camino de autoconocimiento, de transformación y de evolución de la persona, de todas las personas que también acompañas como terapista, como coach en ese camino de encontrar cada uno su propio potencial. Y hoy vamos a contarnos primero, nos vas a contar, Luisa, cómo ha sido ese camino para ti de transformación, o sea, qué has conocido, dónde estás en este momento, porque a Luisa ya la hemos tenido en otras oportunidades. Luisa, si no estoy mal, comenzamos desde el 2022, tal vez, o el Sí, algo así, el 23. 21, incluso creo que fue el 21. No, es más, acabamos de terminar, estábamos medio en COVID cuando empezamos con esto, como en el 21 empezamos. Como en el 21. Pues Sí. entonces, qué coincidencia, porque yo comencé mi blog Vive tu magia interna, que también tengo la cuenta de Instagram Vive tu magia interna en el 2020, donde comienzo a compartir todo eso que para mí es conectar con tu poder interno. ¿Cómo fue para ti todo este camino? Bueno, pues me remonto a la historia. Realmente tú vienes, todos venimos conectados, algunos tomamos el camino de seguir recordando lo que traemos y otros tomamos la decisión de hacerlo un poquito más largo, más despacio, pero todos vamos a llegar al mismo lado. Por experiencias personales y por la forma en que nací, tuve como esa conexión especial y como todo el misticismo y cosas bien interesantes y se van desarrollando algunas habilidades que todos traemos solamente que les puse atención y empieza mi camino de búsqueda. Ujú. Empecé muy por el camino de más médico, más desde la ciencia de tratar de entender cosas que sucedían y empecé a buscar herramientas. Ahí empecé a darme cuenta que la parte de medicinas complementarias me conectaba mucho más. Empiezo a trabajar con Santiago Rojas el tema de flores, de geometría sagrada, aplicada desde la parte médica, con Ana María Escobar en la parte de geometría sagrada, pero ya más desde la meditación y desde otro proceso mucho más transformador. Y ahí se empiezan a abrir una serie de puertas, caminos donde tú, por algún, cuando digo tú es yo, empiezo como un grandioso buscador, ¿no? Entonces empiezas tú a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Todo te conecta, todo se vuelven herramientas maravillosas, pero entre comillas se vuelve un no parar, porque hay tanto conocimiento y tantas herramientas. Entonces, sin embargo, para mí era interesante conocer esas herramientas para saber realmente cuál era con la que yo me sentía cómoda, em, pero necesariamente no era lo que yo me hiciera cómoda, sino que era la mayor cantidad de posibilidades que podía ofrecerle a la gente para que en la medida que empiece su búsqueda, también tenga esa herramienta que le haga conectar y encontrar lo que esa persona está buscando. Em, Empecé realmente como formación y una serie de cosas. Hice también Tantra Yoga con Guillermo y Ana María hace muchísimos años. Eso me lleva a abrir Con Guillermo, que lo con tuvimos también. Guillermo Ferrara. ¿Qué tal? Guillermo Ah, con Ferrara, Guillermo no, Ferrara, no, a él no, no lo he tenido. quien Yo estuvo fue estuve con Sanmuki, Sanmuki, sí, 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 que Sanmuki lo conocí pues en los talleres de Guillermo. de Guillermo y me abrió otra visión de magia, ¿no? O sea, que puedes crear, o sea, cómo utilizar esa energía que naturalmente tenemos, porque lo que te digo, como que siempre nos volvemos unos buscadores eternos Ujú. y no reconocemos lo que ya tenemos. Entonces, a través del Tantra, empiezas a utilizar tu energía vital y también cómo la puedes como relacionar con el otro. Y bueno, em, después siguen los caminos, llego a Nicolás Paucar con la cosmovisión andina Ecuador, y realmente Perú. Perú. Y realmente ahí se vuelve como que sí se catapulta otra cosa porque eso, te das cuenta que todo está conectado, pero la herramienta que manejan los queros es extremadamente pura y poderosa y es tan fácil de experimentar que desde el solo hecho de respirar ya tiene un significado. Entonces ahí viene otro proceso. También estuve acompañando por muchos años a Miguel Valls en su Mm. proceso de magia, que es, digamos que una integración, de hecho su escuela es integración de saberes, escuela de saberes integrados, pues porque integra muchísimas cosmovisiones, entonces ahí también estuve expuesta a bastante información.
y herramientas. Eh, Cuando hablo de información no se queda solamente desde la lógica y desde la información, ¿no? Sino desde esa parte experimental donde tú miras, bueno, tú, yo, eh, ¿qué hay? Después empezamos un camino muy bonito también a través de yoga Ujú, y con Sadhguru y estamos en un proceso de viaje interno que también se ha vuelto una herramienta muy, muy transformadora. Pero en todo este camino de recoger herramientas, cosmovisiones, de sumergirse en una cantidad de procesos diferentes, pues resulta que nosotros todo esto lo aplicamos en una vida cotidiana donde tenemos que ir a una oficina. Bueno, no tenemos, pero pues elegimos ir a una oficina, hay que pagar la luz, el agua, el teléfono, y hay una pequeña, gran confusión entre espiritualidad y la vida real, ¿no? Entonces, ¿dónde se hacía ese punto de conexión en la cual todas estas herramientas y conocimientos se pueden aplicar para tu momento hoy? ujú. Y una de las cosas era pues el tema de tus propósitos y tus metas, ¿no? Entonces tú empiezas a hablar con toda la gente, tú, yo, y todo el mundo, bueno, no, este año no se hizo nada, pero para el siguiente. Y eso es como la típica, culturalmente en Latinoamérica se ve mucho, ¿no? No, este año no se hizo nada, pero para el siguiente, pero en realidad no cambiamos hábitos o no tenemos con tanta claridad la posibilidad que tenemos de crear realmente em, pues lo que deseamos, pero no desde el sueño infantil de decir me voy a ganar la lotería y no tengo que hacer nada y no va a pasar nada, ¿no? Es Ujú. realmente desde la estructura de, bueno, venga, co-creamos nuestra realidad eh, y resignificar un poco las palabras también. Y resignificar las palabras porque en ese descubrir tu magia interna hay algo que dijiste tú anteriormente y es nuestro poder interno. Descubrir que la magia es la energía y nuestra energía es la magia. O sea, cuando entendemos que somos energía, entendemos que nosotros podemos transformar esa energía y sintonizar en esa frecuencia vibratoria para poder co-crear desde ese lugar que es vibración. Claro, es una serie de conceptos y de cosas muy, muy, muy bonitas de explicar, partiendo de la base que somos energía y que todos somos uno. Lo que pasa es que desde la parte mental a veces es un poco difícil romper esas barreras que existen desde lo físico, ¿no? Pero traté como de empezar a jugar con el lenguaje y una de las cosas es resignificar palabras y es, por ejemplo, qué significa magia para cada uno de nosotros. Me di Ujú. cuenta que ahorita desde que empezó la era como del esoterismo y una serie de cosas, la palabra magia genera un poco de escalofrío, ¿no? Hay gente que no lo toma muy bien y hay otra gente que le parece totalmente fascinante. Entonces, empecé a mirar, bueno, cuando yo voy a un show de magia cuando soy chiquita, Ujú. ¿qué hace un mago? Entonces el mago saca el sombrero y saca el conejo y mueve la varita y empieza a mover los elementos que ya tiene sobre la mesa. Entonces, magia es eso, no es soñar no es el sueño infantil de creer que todo me va a llegar aquí a las manos, sino que simplemente hay una serie de herramientas que tenemos en nuestra vida, empezando por nuestra propia energía y nuestros sentidos y todo lo que tenemos. Y lo que hay que hacer es mover esas herramientas que ya existen, esas cosas que ya están sobre la mesa en este plano para poder materializar. Pero primero tenemos que identificar cuáles son las herramientas que tenemos. Entonces, realmente la magia es esa habilidad que tenemos para mover todo lo que tenemos en este mundo y hacer o materializar lo que deseamos. Añadiría yo también mover y transformar. Claro, Ujú. claro que sí, Porque es que realmente para mí también, Luisa, sí, es esa parte interior, pero realmente la magia se sucede desde adentro, no desde afuera. total, absolutamente. Por eso, Y eso es como una de las partes que se demora uno en descubrir, porque no estoy diciendo solamente los demás, tú también te demoras en descubrir esa realidad, que tú creas esa magia desde tu interior cuando tú te transformas. claro que sí. Mira que en este juego de palabras y en esto que vamos a Ujú. hablar un poquito hoy sobre la creación de propósito y demás, em, hace poco hice como un descubrimiento de Resignificar. resignificar palabras Ujú. y estaba también el tema de responsabilidad y lo traigo ahorita porque hace mucha conexión con lo que Sí, tú dices de la creación interna, ¿no? Y sí, entonces, total.
Resulta que en nuestro lenguaje nos enseñaron que ser responsables era ponernos una carga enorme de una serie de cosas por las que teníamos que responder, pero nos lo vendieron como una cosa pesada, una carga, un trabajo. ¿M? Y Ujú. resulta que el significado es la capacidad que tenemos para responder frente a las situaciones que pasan. Es decir, cuando yo creo mi realidad, a lo mejor yo no estoy creando que tú me pegues un puño en la cara. ¿M? Pero yo sí tengo la capacidad de responder desde la agresividad, desde la conciencia o desde otro lugar. ¿Cómo Entonces, respondes? ¿cómo respondo frente a todo lo que pasa en la vida? Y ahí, pues hacemos conexión y empezamos a unir todos esos puntos invisibles con lo que tú dices, todo se crea desde adentro. Ujú. Entonces, si yo voy en mi carro, yo sé que hay mucha gente que es joven y hoy en día solamente busca el YouTube, pero en nuestra época, no hace mucho, simplemente nos subíamos al carro y nos tocaba mover el dial. Sí, y en la medida que lo íbamos moviendo, simplemente iban saliendo diferentes canciones. No habían canciones malas, buenas, simplemente dependiendo de lo que a mí me gustaba escuchar, pues yo decidía en cuál de las estaciones de radio me quedaba. Entonces, en el tema de creación y vibración interna y todo lo que nosotros atraemos y co-creamos y transformamos, es simplemente cómo nos sintonizamos. Entonces, hoy quiero sintonizar en vallenato, hoy quiero sintonizar en clásica, hoy en... Sí, entonces el tema es cómo nos alineamos y hacemos conscientes en cuál de esos diales estamos y cuál es la música que vamos a escuchar. Todas Ujú. están pasando al tiempo. Ujú. Realmente lo que hace la diferencia es tú como antena, en cuál es el dial que te vas a mover para recibir lo que realmente y crear lo que realmente tú decides. Luisa, quiero retomar un momentico eso que dijiste de responsabilidad porque es muy importante. Porque en esa, cuando hablamos de la responsabilidad de la capacidad de responder, también yo tomo la responsabilidad para mí es dónde pongo esa responsabilidad, hacia afuera o adentro. O sea, ¿dónde entrego ese poder? ¿Lo veo como todo está sucediendo fuera de mí o está sucediendo dentro de mí? Nuevamente vuelvo a ese punto. ¿Dónde está esa responsabilidad? ¿Quién es el que tiene esa capacidad de responder si lo vamos desde tu significado de responsabilidad o el significado del diccionario, Google, Claro, mira que conocí un etimología? personaje, etimología, conocí un personaje muy, muy, muy bonito hace unos años cuando estuve en Egipto y era una mujercita que utilizaba muchísimo la pregunta, ¿eres el sujeto o eres el objeto de las situaciones que pasan? ¿No? Y eso es lo que tú decías, ¿no? ¿Dónde pongo la responsabilidad? ¿Estoy siendo sujeto o objeto de? Ujú. Entonces, cuando soy el objeto de es porque simplemente me dejo llevar y la responsabilidad está afuera y ni siquiera hay responsabilidad de culpa. Culpabilizo al otro de o al entorno. Cuando soy el sujeto, simplemente me adueño de esta situación y respondo de una forma o de otra. Claro, y es que me creo, no quiere decir que sea la realidad. Me Ujú. creo que el otro es el responsable cuando no veo que soy yo el responsable de lo que me sucede. Y estamos uniendo dos puntos muy importantes de lo que has hablado en este momento, y es en resignificar no solamente las palabras de quién somos, porque realmente es esa palabra quién somos, cuando dices de co-crear, de utilizar bien las herramientas de lo que ya tenemos incorporado en nosotros que hablaste, de mover y transformarnos desde esa capacidad y esa habilidad que tenemos cada uno de responder, siendo teniendo muy claro que eso no sucede afuera, sino sucede adentro. Sigamos. Totalmente. Lo otro, y para empezar ya como a darle formita e irnos conectando un poquito con el tema y con lo que nos une hoy, es el tema del propósito. Y Ujú. resulta que muchas veces el tema de propósito, también como el juego de palabras, ¿no? Entonces todos tenemos un significado de propósito muy distinto. Entonces, todos creemos o nos vendemos la idea de que tenemos que hacer un montón de cosas grandiosas y se vuelve así como en algún momento entramos en la carrera del buscador de buscar herramientas o de tener o de hacer. También nos ponemos un poquito buscadores y anheladores de una serie de cosas, pero simplemente por tener una motivación afuera de levantarnos a buscar un algo. Pero resulta que desde mi cosmovisión y desde todo este juego lingüístico, encontré que el propósito simplemente es un hacia dónde voy. No es realmente que voy a coger este frasco. El frasco no es mi propósito. Realmente lo que me va a dar es una dirección. Entonces, al final del ejercicio me gustaría tener ese frasco, ¿m? Pero no me caso con el camino, no me frustro si no llego de la forma en que mi mente cree que va a llegar. Lo que tengo claro es que yo hoy
En este punto A, estoy aquí ahora y ahorita vamos a hablar un poquito desde dónde vamos a crear y cómo lo hacemos. Me voy a mover hacia este punto B y voy a alcanzar este punto B. Pero para llegar acá hay muchas formas de llegar. Puedo llegar saltando, puedo llegar por debajo, puedo llegar por el lado. O sea, hay una infinidad de formas. Entonces, el tema es tener la claridad de que yo voy hacia allá y que en la medida que van sucediendo cosas en la vida que aparentemente no son las que yo creí que iban a ser, no quiere decir que no me estén llevando hacia el lugar. Pero, ¿qué estoy haciendo con lo que está sucediendo entre este movimiento que estoy haciendo y llegar allá? ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a poner ejemplos como para entenderlo un poquito más, pero entonces también que cambiemos un poco el propósito. El propósito no necesariamente es tener un carro, ¿sí? Sino Ujú. realmente busquemos, indaguemos un poquito más allá cuál es el propósito. El propósito es la movilidad o realmente el propósito es llenar un vacío que tenemos interno y entonces ahí llegamos a otro punto que es muy interesante, ¿no? Y es, voy a tocar dos puntos porque realmente no los quiero dejar Ujú, volando ujú, porque al final todo se nos vuelve como un rompecabezas ujú, que vamos a utilizar todo, ¿no? ujú. Entonces, lo siguiente que vamos a hablar un poco es de la gratitud. Y la gratitud es una pieza fundamental que va a entrar dentro de este ¿Propósito? rompecabezas O dentro y del es rompecabezas, sí. dentro del rompecabezas. O sea, hablamos un poco como si fueran piezas aisladas o significados aislados de lo que es la magia, de lo que es el propósito, pero también la gratitud. Y decimos, bueno, sí, es muy fácil estar agradecido cuando te ganas la lotería, pero ¿cómo voy a estar agradecido cuando, no sé, me acaban de robar? Ujú, Entonces resulta que la gratitud es esa capacidad o esa forma en la cual tú te vas a sintonizar, es la forma en que tú te sintonizas justamente con esas herramientas que decíamos hoy que vamos a mover de una forma mágica para crear la realidad. Y es la presencia absoluta desde la cual yo puedo reconocer lo que soy y lo que tengo hoy. Y esa capacidad desde lo más profundo de darme cuenta que no necesito nada porque soy eterno, soy más que este cuerpo y que en la vida real no necesito nada. Todo lo que me he vendido de querer, lo que me ha puesto es una carrera enorme y cuando ya no siento la necesidad de buscar y reconozco lo que tengo hoy, entonces simplemente se me vuelve un presente absoluto y empiezo a agradecer todo el entorno. Entonces ya cuando llega la cuenta de la luz, no se vuelve esa cuenta infinita y es que no tengo para pagar y es que es el colmo y es que no, sino gracias que tuve luz para ver televisión, ver el Instagram, trabajar, cocinar, lo que sea. Entonces, el tema cuando hablábamos de responsabilidad es como precisamente empezamos a cambiar la forma que respondemos frente a situaciones que aparentemente son negativas, pero lo que nos está trayendo es una lección de presencia y nos está ayudando a desarrollar esa capacidad que tenemos de agradecer y de ser conscientes pues de lo que ya tenemos, ¿no? Y a ujú, valorarlo, porque definitivamente si no hacemos conciencia de eso, pues es muy difícil que nos sigan llegando cosas, o a lo mejor cuando lleguen las cosas, pues las perdemos con mucha facilidad, porque no tenemos realmente como esa conciencia y ese nivel de valoración, ¿no? ujú, Entonces, con esto para seguir uniendo las piezas de nuestro rompecabezas cuando hablábamos de la co-creación y el desde dónde vamos a crear. En este juego resulta que los voy a invitar a conectarnos desde el principio, ¿no? Y es que la primera conciencia que hay es que somos mucho más allá que este cuerpo, que esta mente y que esto que estamos, creemos que es, que somos. ¿M? Somos más, somos como esa energía o pongámoslo el nombre que queremos. Pero hay una cosa que es muy importante y es que para podernos relacionar en este planeta, pues necesitamos la materia y realmente es extremadamente valiosa. Entonces el primer lugar que habitamos es el cuerpo. Es la primera manifestación mágica que tenemos de que somos co-creadores y que tenemos la capacidad de materializar y que es importante esa materialización. Entonces, lo primero que tenemos que hacer conciencia es yo que habito. lo que Entonces, habito. ese yo, lo que yo sea o lo que yo considere, esa parte de energía, habito este cuerpo. Y este habito, este cuerpo que habito lo tomo como esa herramienta mágica que me va a empezar a Ujú, permitir relacionarme con el entorno.
Entonces, si yo soy consciente que soy más que esta materia, pero que ya tengo este cuerpo que yo habito para poderme mover en este entorno, Ujú. entonces Y ya cuando experimentar hablamos esta y vida. experimentar, claro, o sea, entonces desde ese punto es cuando ya podemos empezar a entender la magia como co-creadores, porque entonces ya entiendo que yo estoy aquí, yo habito, estoy en un lugar completo y desde este momento, desde este lugar que habito, entonces me empiezo a mover. ¿Cuál es el siguiente espacio que yo habito? Pues mi casa. Entonces es reconocer el espacio externo. O sea, el primero es el mío, el que yo soy mucho más que esto. El siguiente es yo habito este cuerpo y desde aquí me puedo mover e interactuar. Y después, ¿cuáles son los espacios donde yo interactúo? Porque a veces ni siquiera somos conscientes y no miramos dónde estamos, ¿no? Ujú. Entonces, lo siguiente es reconocer mi espacio, mi cuarto, mi casa y empezarme a mover y a adueñarme de ese espacio para empezar a moverme dentro de ese espacio. Y que el Y una espacio vez, no es diferente a ti. El no, espacio eres tú. soy yo. Ujú. Ujú, Pero desde afuera, desde la parte manifestación de experimentación, pues está manifestado en donde nos estamos moviendo y ujú, relacionando. ¿Mm? ujú. Entonces, desde ahí, si ya sabemos que habitamos esto y lo único que necesitamos es empezarle a dar dirección. Entonces es, ok, si yo ya sé que ya estoy habitando esto, entonces si yo voy a salir de mi casa, pues yo no salgo por la ventana. Podría hacerlo, pero es un poquito más complejo. Entonces yo ya sé que la forma para yo salir de mi casa es que me voy a dirigir hacia la puerta, abro la puerta y salgo. Ese no es el propósito. El propósito es salir porque voy hacia otro lugar. Pero esto me da una dirección porque yo ya más o menos sé para dónde estoy encaminando y acciono hacia un lugar coherente hacia lo que yo quiero. Entonces lo primero es decidir, ok, realmente qué es lo que quiero, ¿no? O sea, como hacia dónde quiero ir. Y una vez yo tengo claro ese hacia dónde, que ese realmente es el propósito, hacia dónde voy a direccionar, entonces empiezo a encaminar un poco las cosas para poder ir hacia ese donde yo voy. Entonces, ese es para que cambiemos un poco el concepto de propósito, ¿no? Si les resuena. O les doy otra cosmovisión para ampliar un poco. Sabes que yo Y también ahí, tenía, ¿qué propósito es eso? O sea, es hacia dónde vas. Porque ¿hacia si no dónde voy? sabes hacia dónde vas, pues no llegas a ningún lugar, que era lo que estaba diciendo cuando tú me apareciste en pantalla. O sea, yo tengo, puedo escoger un día salir sin saber para dónde va, pero eso no es algo que define mi vida totalmente ni tiene una claridad, sino sencillamente lo utilizo para limpiar mi cuerpo, para caminar, para descansar, para armonizar, que es muy diferente. Pero el saber para dónde va y define, sí define la dirección, como tú decías, de lo que vas a hacer. Claro que sí. Y entonces ahí, en ese dónde estamos y para dónde vamos, viene otra cosa bastante interesante. Y es que yo puedo crear desde la carencia, el miedo, la angustia, Es la inconsciencia. o puedo crear desde ese punto de gratitud, y por eso quería tocar la gratitud, y es de ser consciente que yo ya lo tengo todo, no necesito nada, y desde ahí quiero experimentar otra cosa. Y hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque resulta que muchos de los propósitos, como los tenemos concebidos originalmente de fin de año, la cartelera de sueños y la lista de deseos y toda esta cosa lo creamos desde la carencia, desde el miedo. Entonces quiero una casa más grande porque no la tengo. No es por el placer de querer experimentar en un espacio más grande, más cómodo, lo que sea, no es porque en el fondo, y en eso tenemos que ser súper honestos con nosotros, esto no es de boca para afuera, es con nosotros mismos darnos cuenta de dónde estamos y desde dónde estamos haciendo nuestra creación. Entonces, quiero tal cosa, pero es desde el miedo a perder, quiero más dinero, quiero más trabajo, pero realmente, ¿qué es lo que está motivando esa creación? Y muy pocas veces es la sensación de decir, estoy totalmente grata y consciente de que estoy aquí, estoy bien, pero me gustaría, por placer, experimentar una situación diferente. ¿Sí? Entonces ya hoy tengo un trabajo, a lo mejor no es el trabajo que me encanta, a lo mejor no estoy ganando el dinero que deseo y ahí vamos a mirar otras cositas cuando entremos a las áreas, pero ya lo tengo hoy.
Entonces, la invitación acá es que cuando vayamos a construir nuestro propósito, antes de arrancar a hacerlo, sentémonos en un momento a reflexionar y a llevar nuestro ser y nuestra mente y a volvernos coherentes con el sí, hoy ya lo tengo. O sea, no, no es lo que quiero, no, pero ya hoy lo tengo. ¿Puedo seguir viviendo así? Claro que sí. Entonces, ¿sabe qué? Yo hoy lo agradezco y me doy cuenta que, y desde esa respiración profunda de verdad decir, estoy, pero decido moverme un pasito más hacia o experimentar esto o lo que sea que cada uno decida. Ujú. Entonces, una vez nos movemos a esto, como que ya hemos definido varias cosas. Uno es el desde dónde vamos a crear, cuál es el dial, lo que tú decías como de la vibración, entonces el dial en el que vamos a sincronizarnos para escuchar la música que queremos. Entonces, si hoy quiero escuchar desde el miedo, entonces pues mi búsqueda va a ser desde el miedo. Si yo hoy decido experimentar desde el amor y la gratitud, pues eso es lo que es ese movimiento interno que se va a hacer. ¿Sabes, Normalmente, Luisa? dime. Es que lo lindo de esto que estamos trabajando aquí es que porque todos tenemos esos sueños de crear permanentemente. La pregunta es, cuando no creamos eso que tú estás hablando, nos invita también a mirarnos, porque este no es un viaje, o sea, esto es un viaje que estamos haciendo afuera y adentro, todo el tiempo. Y eso es lo lindo de esto que nos estás mostrando, porque el uno no es sin el otro y no es que y tú creas desde lo que tú eres, no desde lo que tú deseas. Ujú. Por eso este es un viaje permanente de mirar hacia adelante, es un viaje realmente de transformación, lo que tú estás proponiendo también aquí. Claro, y para poner un ejemplo, y creo que fue supremamente oportuno tu comentario a lo que yo iba a decir más adelante, pero lo pusiste espectacular, y es, hay cosas que desde la lógica no tenemos conciencia, y les voy a poner un ejemplo para que entendamos eso que dice Juana, que nosotros creamos desde lo que somos y desde lo que irradiamos adentro. Y es que resulta eh, que yo le tengo miedo a los perros, y voy por la calle y viene un perro enorme. Y entonces, cuando yo veo ese perro, yo empiezo desde la mente a decir, no me va a morder, no me va a morder, no me va a morder, no me va a morder. Y yo me estoy convenciendo, ¿no? Y llega un momento en que yo me creo desde el cerebro y yo no, no me va a morder y viene el perro y me muerde. Y me voy a poner furiosa y voy a decir, pero ¿cómo así? Si yo dije que no le tenía miedo a los perros. Pero resulta que bioquímicamente adentro estaba pasando una serie de cosas que no la vimos, no nos dimos cuenta, pero nuestro cuerpo estaba soltando una adrenalina aparentemente inolora, pero resulta que el perro olía esa adrenalina que estábamos botando y el perro no leyó lo que yo estaba diciendo, lo que yo estaba pensando. El pelo realmente se acercó y me mordió por el olor y esa emanación que venía desde donde, desde mi corazón, desde la víscera, desde lo que no pasaba por el cerebro. Desde tu Entonces, vibración. desde mi emanación, realmente Ujú, lo que estaba emanando era lo que estaba sintiendo, no lo que estaba pensando y diciendo. ujú, Entonces, eso es lo que nos sucede. Cuando tú dices no creamos desde lo que queremos, sino desde lo que somos, es ese ejemplo. ujú. Entonces, sí, yo puedo aparentemente, claro, el poder de la palabra y vamos a trabajar con eso también mucho, ¿sí? Pero realmente desde el punto origen de creación, acuérdense del ejemplo del perro. Entonces, no necesariamente va a pasar lo que estamos diciéndonos para tratar de convencernos, sino que realmente estamos hiriendo adentro. Por eso yo les decía, vámonos primero a ese desde dónde y antes de arrancar como todo este proceso, llevémonos al centro y así estemos inconformes con una situación, tratemos de encontrar algo que quiero, pues está llegando, entonces por lo menos miremos qué sí pudimos hacer con eso que llegó. Empecemos a buscarle como ese ladito que haga sentir esa emanación del corazón un poco más grata, más, más amorosa, mucho más en lo que vamos a expandir, porque eso es lo que realmente va a hacer que todo el proceso funcione de una forma diferente.
Y por eso cuando hablábamos de magia y de utilizar las herramientas que ya tenemos, es porque esa primera herramienta que nosotros tenemos es nuestro cuerpo, es nuestra mente, son nuestras emociones, y es la primera que vamos a manejar o vamos a negociar, a educar, a transformar para que el Ajá. proceso mágico empiece a funcionar. Entonces ya sé hoy que si tengo muchísimo miedo, como ya estoy consciente de que puedo manejar o puedo como trabajar con ella o hacerla consciente, entonces me voy a sentar simplemente en un momento y la voy a aceptar. Es decir, yo no voy a ser como el perro, ¿no? No tengo miedo, no tengo miedo, no, 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 o sea, está ahí, o sea, está pasando. ¿Mm? Pero ¿cómo puedo mover con esta herramienta que se llama cuerpo para llevarme un poco al centro y revisar realmente a qué le tengo miedo, si es un programa automático o si es algo que ni siquiera es mío? O sea, empiezo a trabajar con ello hasta que siento paz y cuando ya encuentro el origen o lo que sea, o simplemente en este momento lo estoy experimentando tanto, tanto, tanto que digo, ok, en este momento lo acepto y me permito experimentarlo, pero en este momento no voy a crear. Es Exacto. decir, en este momento me voy a permitir experimentar lo que sea que estoy sintiendo, pero no es el mejor momento para crear. Entonces, más bien, me voy a experimentar esto hasta las 8 de la noche y a las 8:30 hacer mi cartelera de sueños o mi mapa o lo que sea que vaya a ser un poco más co-creador o más Y estás creativo. hablando que las emociones también son herramientas. Entonces, al verlas, al aceptarlas, se comienza un trabajo muy diferente para poder llegar al punto que tú dices de esas emociones altas como en la gratitud. Así es. Ujú, Y es que todos los, o sea, ese proceso de gratitud y ese proceso de observación nos lleva al único momento que tenemos, que es el presente. Y esto se habla muchísimo, ujú, hay un montón de cosas, pero realmente eh, el proceso consciente de experimentación es bien interesante, ¿no? Porque mira que podemos estar acá sentados, pero muchos están viendo el celular, están oyendo otra cosa, están cocinando, eh, o están pensando en, uy, apenas terminé esto, voy a hacer algo o lo que dejé de hacer. ¿Mm? ujú, Y alguien nos vendió la idea que ser multitarea era lo mejor y lo más eficiente, y resulta que nos perdimos de esos momentos únicos que hay. Y es esa conciencia de que si yo no, o sea, si respiro y ya no expiro, game over, o sea, se acabó esto, nos morimos y ya no hay nada. No somos conscientes de que sufrimos por algo que a lo mejor nunca va a pasar. ¿Mm? O algo que ya no podemos modificar la acción, pero sí lo que sentimos frente a esa acción. Entonces nos quedamos con pensamientos infantiles y sufriendo por algo que ni siquiera es decir, ese niño que me robó la lonchera y le pegué, pues ya no está llorando porque le pegué, ¿sí? Pero yo lo sigo cargando. Entonces, ¿cómo puedo hacer para entenderle y decirle a mi cerebro y ponerlo así como de, no, sí, o sea, el niño cuando tenía 4 años, pues sí estaba dolido, pero pues ya hoy lo miro para atrás y digo, no, ya, ya no me duele, ya no, resiento, porque mira que el juego de las palabras, ¿no? Resiento es que vuelvo a sentir la emoción del pasado. Entonces, ujú, eso es una invitación a hacer lo más presente posible si estamos haciendo una acción y por lo menos no, siempre decimos que no tengo tiempo, no, es que no organizo el tiempo de la forma en que decía porque el famoso cuento de la multitarea, pero creo que esta es una invitación a parte del propósito que sea regalarse unos momentos de presencia absoluta, es decir, si estoy aquí, eh, tómense el ratico para ver si tienen frío, si tienen calor, si hay algo que les interesa, si hay algo que les resuena, si les duele algo en el cuerpo, pues muévanlo y sáquenlo, o sea, porque estamos como tan en automático que a veces normalizamos cosas que no deberíamos, ¿no? Los dolores, ciertas cosas que ya es como, ay, sí, es que siempre me duele la cabeza, no, eso no es normal, la cabeza te está diciendo algo. Entonces, traten, no me gusta decir traten, porque traten siempre te deja el vacío para no hacerlo, pero pues juguemos con eso, pero... pero realmente tomen desde la respiración como el regalo y mira que cuando uno va a hacer una visita, uno dice, te traje un presente. ujú. ¿M? O sea, puedes decir, te traje un regalo, pero antes se utilizaba la palabra te traje un presente, porque el presente es el regalo más maravilloso que hay. Ahora te traigo la conciencia de darme cuenta que estoy presente. Y ese es el regalo más grande que se pueden hacer. Entonces ahora viene como para darle todavía más forma y para que el día de hoy ya se vayan como con, eh, no me gusta decir tareas, ¿no? Pero con algunas ideas
y un llamado a la acción, porque las personas que están aquí viendo esto, bien sea en presente o en diferido o en el momento que sea su presente, es el momento Ujú, en que ya están listos, que al final digan, ¿saben que me quedó una herramienta de experimentación? La hice, me funcionó o no me funcionó. Si no me funcionó, tenga las herramientas para evaluar por qué no me funcionó. ujú, Y si me funcionó, pues sigo creando y viviendo desde esa abundancia de felicidad absoluta y me muevo desde ahí. ujú, Entonces viene el tema de, bueno, ¿y cómo creo un propósito? O sea, ¿cómo es ese famoso cuento de crear un propósito? Entonces resulta que en la vida no podemos tener un solo propósito, porque es que resulta que en la vida nos movemos en muchas áreas y nos relacionamos de muchas maneras. La relación que yo tengo con Juana no es la misma que yo tengo con mi mamá. Entonces no puedo tener el mismo propósito con Juana que con mi mamá. Así el amor sea uno y hablemos de la universalidad y todo eso es precioso, pero mi relacionamiento y mi propósito no puede ser el mismo. O el que tengo como proyecto en la casa, como con mi pareja, como con mi trabajo. Entonces, vamos a partir el día de hoy y digamos que la herramienta que les voy a dejar hoy es más, vamos a enumerar, porque mañana vamos a hablar un poquito más en profundidad de cada una, pero hoy vamos a enumerar las 9 áreas básicas con las que a mí me gusta trabajar el propósito, que son las que he venido como eh, descubriendo, trabajando y me hacen todo sentido y toda coherencia y esto se puede poner multidimensional porque lo puedo extender a mi hogar, a los espacios físicos, o sea, puedo jugar con ellas. Entonces, lo primero es am, lo que dice Juana. Yo voy a crear desde el centro. Entonces, eh, voy a poner como ese, una de las áreas en las que yo voy a trabajar es mi bienestar. En ese bienestar está mi salud, está mi alimentación, está el ejercicio. Y ahí vamos a poner un área. Después les cuento dónde están ubicadas y todo. O sea, hoy solamente vamos a numerarlas. Entonces, bueno, vamos a hablar de mi yo. Entonces, mi centro, que es bienestar. Y bienestar literalmente es bienestar, estar bien. Entonces, ahí vamos a hacernos conscientes de este primer espacio donde habito. Lo siguiente que vamos a trabajar es el área laboral. Entonces, pues sí, o sea, me desarrollo el dinero o mi trabajo entra por un lugar, entonces voy a revisar ese tema laboral. Voy a tomar otra área que es todos los amigos, todos los viajes y todas esas personas que pasaron por nuestra vida, que de alguna manera dejaron una huella y que podemos ser conscientes o no, como son nuestros antepasados en la familia. mm, Entonces, cada persona te enseña y tú le enseñas. Entonces, vamos a revisar como bueno, en mi vida existió mi abuela, la conozca o no, es parte de mi historia. Algún legado dejó y a lo mejor cosas de las que me enseñó mi mamá es porque mi abuelita lo hacía. Pero también con los amigos que me relaciono hoy, pues me están aportando y me están acompañando y nos estamos acompañando por una razón. Y dentro de eso, dentro de esa experimentación, así como hablábamos de que yo habito este cuerpo y este cuerpo habita una casa, pues entonces con los amigos también y con la gente voy a habitar espacios. Entonces son los viajes, son aquellos lugares donde yo puedo extenderme para poder experimentar. ujú, Vamos a hablar también un poco para aquellas personas que tengan hijos físicos biológicos o adoptados, o sea, físicos. Vamos a hablar sobre los hijos, pero también los hijos pueden hacer referencia a los nuevos proyectos. Y esos nuevos proyectos son esas cositas que tenemos ahí, que nos gustaría hacer. Me ujú, gustaría hacer un libro, me gustaría pintar un cuadro, me gustaría lo que sea, ¿sí? Pero que sea un proyecto. Entonces, esa es otra área que vamos a dejar ahí. La otra es, así como hablamos de la importancia de los amigos, y yo me relaciono con Juana diferente, vamos a hablar de la relación con pareja. Y pareja, también le vamos a cambiar un poquito el lenguaje, porque resulta que lo vamos a llamar como relaciones amorosas. Y hago mm, este énfasis porque mañana que trabajemos un poco más, o ahora que trabajemos, no, ahora que trabajemos un poco más el lenguaje, nos vamos a dar cuenta que el lenguaje para el universo es muy importante. Entonces, para nosotros es muy común hablar de la pareja.
¿sí? Yo quiero una pareja en mi vida. Y adivinen qué nos mandan, pues una pareja, el marido con otra o la mujer con otra, porque nos está mandando una pareja, no estamos hablando desde el par. Mm, De lo que yo quiero es un compañero amoroso, de ujú. alguien con que yo me pueda relacionar. Lo que hace la diferencia entre mi relación con Juana es que no tengo ciertas intimidades y ciertas cosas que sí puedo tener con mi pareja, con mi, con, Esposo. o sea, con mi esposo o con mi compañera o con lo que sea, porque aquí ya es cuestión de amor, ¿no? Entonces, ¿cómo me relaciono yo con el otro? Pues vamos a hablar de relaciones Relaciones amorosas. amorosas. Pero bueno, en relaciones amorosas tú también tienes, o sea, las amigas son relaciones amorosas, la familia es relación amorosa, Ahí tu voy. Por compañero es eso relación estamos haciendo, amorosa. Ok, por eso ya. vamos a hacer una diferencia entre lo que son mis amigos y cómo Sí. entra mi relación con los amigos y cómo entra con esa relación amorosa afectiva que me lleva a ser mi compañero o compañera desde la parte relacional diferente. ¿M? Ahora, con la que yo me vuelvo pareja o con la que yo soy pareja. Pues yo puedo hablar del compañero con el que soy pareja, Bueno. pero yo soy parte de esa pareja. ¿Ok? Mm, Vamos a trabajar un tema que es bien interesante, que jamás le ponemos atención, pero que existe, que es la fama y el reconocimiento. Y ser famoso y ser reconocido no necesariamente es ser porque somos J-Lo y salimos en el televisor, pero es como quiero que me vean, como quiero ser vista y reconocida. Puedo quererme ver reconocida como una mujer inteligente, amorosa, em, empresaria, o sea, lo que sea. Y esto va desde el ámbito familiar hasta el ámbito empresarial. Pero simplemente es un tema que dejamos de lado y es fama y reconocimiento. ¿Cómo quiero ser reconocido y visto? El otro tema es netamente, o sea, todas las áreas son abundancia, porque en todas vamos a desarrollar la abundancia, pero esta nos vamos a ir particularmente a la abundancia y a la prosperidad económica, a todo lo que tenga que ver con lo material, el dinero, la casa, el carro, el perfume, los diamantes, o sea, todo lo que sea tangible desde la lista de cosas que queremos. ¿Ok? Vamos a trabajar otra, cuando hablábamos de relaciones, ya hablamos de los amigos, ya hablamos de la persona con la que yo soy pareja. Vamos a hablar también de la familia. Familia en este punto en particular hace referencia a mis hermanos, mis primos, mis papás, la comunidad donde vivo, o sea, todo lo que yo llamo mi tribu, mi familia o el entorno. Pero ahí también vamos a tener en cuenta una cosa y es que después cuando unimos todo nos hace sentido, pero cuando yo me relaciono con un amigo, o sea, con ese amigo puedo convertirme en pareja con esa persona yo puedo tener un hijo y después del hijo vamos a darnos cuenta que esta relación crece y empezamos a crecer y nos volvemos familia. Empezamos a unir la familia, la gente de él, la gente mía y esto empieza a crecer. Eso mismo pasa con los proyectos. Entonces, en una zonita vamos a poner los proyectos que tenemos como hijos, como proyectos nuevos que están arrancando, pero aquí, así como ya tenemos algunas cositas más consolidadas, le vamos a dar un poquito más de forma a lo que ya está consolidado, que a lo mejor lo único que necesita es ser visto, ser expuesto o moverlo en algún lugar. Vamos también a darle un espacio bien importante a cualquiera que sea nuestro desarrollo espiritual. Es importante tener un espacio para algo que, o sea, ya somos espíritus y en teoría no necesitamos nada, nada de esto es necesario, ¿sí? Pero vamos a abrirle un espacio a algo, a una práctica, a algo que nos conecte con eso más allá de lo que somos y más allá como de la interacción que tenemos con lo material. Y también le vamos a dar espacio a los nuevos conocimientos y a los regalos de la vida, porque resulta que yo voy a organizar esto desde lo que yo conozco hoy en día, desde lo que mi cerebro, mi experiencia y mis propias limitaciones me llevan. Entonces, a lo mejor yo hoy tengo un carrito pequeño de 2 puertas y mi mente o mi pensar era tener un carrito, pues 4 puertas. Pero a lo mejor el universo tenía una camionetota para mí, pero como todavía mi cerebro no está llegando hasta allá, entonces yo también limito un poco los regalos que el universo tenía para mí. O yo digo, es que yo necesito un trabajo más grande para poder comprar el carro. Y resulta que me lo iba a ganar en una rifa y quito dentro de las posibilidades que voy a crear el que me llegue de regalo. Entonces aquí vamos a darle un espacio a esas sorpresas y esos regalos que la vida tiene para ti. Entonces ahí
nombramos las 9 áreas en las que vamos a trabajar el propósito. Por eso les decía, no tenemos un solo propósito. Al final no va a llevar pues digamos que al primario y es nuestro bienestar, porque en la medida que todo esté bien, pues esto se vuelve un círculo como, no sé si la gente conoce que es un tubo toro, pues como una manzana, y esto empieza de adentro para afuera y de afuera para adentro, ¿no? Si yo estoy bien desde adentro, entonces empiezo a crear y todas las áreas empiezan a funcionar, pero así mismo si las áreas están bien, pues esto se empieza a ciclar y todo se vuelve una armonía perfecta. Ahora bien, como en este proceso de materialización tenemos sentido, si hablábamos de las herramientas mágicas que necesitamos movilizar para poder crear y materializar, entonces, para hacer vida o darle forma a ese propósito, también hay una serie de cositas que vamos a jugar con el lenguaje, con algunas cositas, herramientas mágicas, para que este propósito tenga una forma y una fuerza y una forma de manifestarse distinta. Entonces, lo primero es tener muy claro, o sea, primero, siempre cualquier cosa que vamos a hacer, revisemos el desde dónde, nos vamos a sentar, vamos a respirar, vamos a ser conscientes de dónde estamos y desde ahí vamos a crear, ¿no? Entonces, lo primero. Después vamos a poner el propósito lo más claro posible. Y sí me voy a ir área por área. Entonces sí me voy a sentar a revisar, bueno, en el trabajo, qué es lo que quiero montar mi empresa, quiero ascender en el trabajo que estoy, quiero cambiarme de área, o sea, ser muy claro, ¿no? Em, Hay que evaluar muy bien si, por ejemplo, tomé el ejemplo laboral y bueno, me voy a ir por ahí, no me voy a ir con cada una de las áreas a dar ejemplo por el tema del tiempo, pero sí para que tengamos una idea. Entonces resulta que yo hoy trabajo en una empresa multinacional X y mi posición es esta. ¿M? Y resulta que realmente amo esa compañía. Me encanta su visión y su misión y realmente yo vibro en un entorno en el cual me siento maravillada y quiero crecer dentro de esa área. Entonces, cuando yo me pongo mi meta, yo digo, no, es que realmente yo quiero ir creciendo en esta empresa, quiero, no sé, voy a decir cualquier cosa, la posición de recursos humanos y después quiero irme a viajar a no sé dónde y manejar global de recursos humanos y yo hago una proyección porque todo mi ser vibra coherentemente con la visión y la misión de la compañía. ¿M? Pero ahora, si yo digo, quiero esa posición de gerente, porque lo que realmente necesito es más plata, entonces no necesariamente hagan el propósito en esa compañía, sino realmente miren qué es lo que están buscando. Están buscando un desarrollo personal, están desarrollando, o sea, dentro de lo laboral, ¿no? Están en un lugar donde pueden ser escuchados, aportar ideas, quieren manejar un grupo de gente. O sea, ser mucho más claro, concreto, pero en esa concretitud tener cuidado de que no vayan a quedarse enganchados en donde no quieren estar o porque no tenemos el cuidado de ver realmente qué es lo que queremos expandir. Entonces revisen como todo eso y vamos a escribir ese propósito lo más detallado posible. Como les decía con el juego de las palabras, entonces es bien importante que cuando le vayamos a dar una fecha, porque vamos a decir, ok, siempre es un buen momento, siempre es perfecto para empezar un proyecto. ¿Cuándo es el mejor momento? Hoy. O sea, el hoy en el que estén es el mejor momento. ¿M? Pero a veces en el tema cronológico hay cositas que sí, el tiempo nos da una pauta y nos ayuda y hay cosas que deseamos para un tiempo determinado. Y entonces sí, eh, voluntariamente utiliza la palabra para que nos demos cuenta cómo la utilizamos en el cotidiano y resulta que para el universo la palabra para es para. Entonces, Parar. parar. Entonces, si yo estoy construyendo un propósito, vengo con toda y yo, no sé, vamos a pasar otro ejemplo, no sé, quiero tener una pareja, mi pareja, hacer pareja con esta persona, o quiero, no sé, tener un $5,000 para el 10 de diciembre, pues adivinen qué va a pasar, va a parar. Entonces, cuando yo voy a ponerle una fecha en el tiempo, lo que voy a decir es antes de. No le voy a decir que es el 10 de diciembre, porque si no pasa el 10 de diciembre me voy a sentir total, absolutamente frustrada. ¿M? Y adicionalmente porque si lo tenía dispuesto para mañana y yo le dije que hasta el 10. Luisa, Entonces, dime, pero hay una situación. Si háblamelo. pudiéramos, sí, sí, si materializáramos todos nuestros sueños como los queremos y los deseamos,
pues tendríamos ya la cajita mágica allí vendiéndose, o sea, siendo supermillonario. Si fuera así, o sea, que si yo solamente pongo por palabras y pongo por áreas y todo, ¿cómo hago para crear? Porque tú dices, crea tu propósito con magia. Esa magia no la vas a estar, o sea, esa magia la vamos a revisar desde las palabras y desde ese propósito definido en cada área, o esa magia, ¿dónde la consigas tú realmente? Ya voy para allá. Porque mira que hay una cosa, mejor dicho, creo que totalmente relevante con lo que acabas de decir, ¿no? Y es que todo este tiempo hemos sido creadores de la realidad que tenemos, ¿sí? Claro, Hemos creado, mira lo interesante, hemos creado todos los sueños y todo lo que hemos querido. Lo que pasa es que lo hemos creado de una forma inconsciente. Nosotros no sí. nos, como no estamos presentes y volvemos al ejemplo del perro, con lo Ujú. que emanamos, no se alcanzan a imaginar la fuerza o no, lo están viviendo en aquellas cosas que no deseaban. En un momento de rabia, esa explosión interna que ustedes tienen, en un momento de frustración, todo eso se crea. Lo que pasa es que la materialización, porque todavía no tenemos la conciencia de hacerlo, no porque sea incapaz, porque todavía no tenemos la conciencia de hacerlo, toma un tiempo esa onda en llegar al proceso de materialización. Pero muchas cosas de las que estamos viviendo hoy, que desde el consciente no queremos, nosotros ya las creamos con un deseo infinito, con una emoción equivocada inconsciente en el pasado. Entonces, una cosa súper linda para llamar a la conciencia es, aunque no somos conscientes, hoy es un día maravilloso para ser conscientes que todo lo que estamos viviendo sí lo creamos en algún momento, solo que era inconsciente. Entonces, la Gracias invitación por, hoy es a ser gracias por hacerlo, consciente. sí, gracias por hacerlo consciente, por hacer muy claro este punto de que sí co-creamos permanentemente, lo veamos o no conscientemente, y esa es la gran diferencia que estás diciendo. Claro. Entonces, sí, todo se ha creado, todo ha pasado. Es más, en algún Ujú, momento hemos pedido aprendizajes, ujú. pero se nos olvidó decir cómo lo queríamos aprender y no nos toca, o sea, en ese momento la emoción era errada y pues nos llegó una situación que aparentemente no queríamos y el aprendizaje fue el que pedimos en su momento, ¿no? Entonces es volver, Entonces, vamos a regresar cada rato con estos puntos que nos has dicho muy importantes de mirar con las herramientas que tenemos en nuestro cuerpo, cómo creamos esa realidad desde la presencia, la gratitud, la respiración que decías también, la meditación, que hiciste ese punto, conectar con nuestras emociones, vivirlas, reconocerlas, aceptarlas para poderlas transformar, darle una dirección y una intención a todo lo que hacemos, sintonizando realmente en la vibración y en la frecuencia que nos lleva a co-crear eso. Y desde todos estos puntos que son muy movimientos, importantes, sí, de estas herramientas que llevamos nosotros internamente con nosotros, porque somos energía y esa energía es magia, vamos a co-crear todas esas 9 áreas de nuestra vida. Es un exacto. camino, Entonces, como lo dijiste, de toroide interior, desde el interior hacia el exterior y desde el exterior también hacia el interior. O sea, todo nos está mostrando realmente dónde es esa transformación que hacemos permanentemente. así es. Entonces, una vez vamos a ponerlo en el lenguaje para darle la forma, porque es importante nombrar El las cosas. lenguaje, sí, el lenguaje lo dijiste, sí. Yo me he podido encontrar con Juana muchísimas veces en el supermercado y Juana para mí no existe. Hasta el día que me dice, hola, yo soy Juana, yo soy Luisa, la próxima vez que yo la vea, siempre la voy a saludar y voy a saber que está ahí, ya la tengo en mi mundo. Ella siempre ha existido y me la puedo haber encontrado muchas veces, pero yo no la veía porque no la conocía. Entonces, la idea de escribir el propósito es darle nombre y es invitarla y poderla tener aquí presente. Entonces ya las cosas no van a pasar de lado, siempre han estado ahí, sino que ya las voy a nombrar y las voy a invitar y las voy a integrar a mi mundo.
Por eso es importante ponerlo en un lenguaje para invitarlo y tenerlo acá. La Ujú. otra cosa es que como estamos en un universo donde estamos todos conectados de alguna manera, entonces lo otro es que ese propósito tiene que también tener un sentido para mí y para los demás. Entonces, cuando yo escribo mi propósito, me voy a hacer una serie de preguntas después. Entonces, lo primero es, ¿en qué me hace una mejor persona esto que yo estoy poniendo acá? Entonces resulta que si yo tengo el trabajo soñado donde me vuelvo la mejor persona de recursos humanos, ¿en qué me hace mejor persona? ¿En qué voy a estar tan feliz que voy a poder tener un espacio donde compartir herramientas, clases, lo que sea? Y eso me va a hacer sentir también que incluso cada vez que me relacione con alguien, pues todo el mundo va a estar feliz porque yo estoy feliz, va a tratar a todo el mundo divino. Pero viene otra pregunta y es en qué le aportan los demás y van conectaditas. Entonces, ¿en qué le aportan los demás? En que si yo estoy bien, cuando tú te acercas a mí, yo no te voy a morder, sino todo lo contrario. Voy a dar lo mejor que tengo de mí y tú vas a estar muy bien y esta se vuelve una interacción en la cual todos estamos. Si lo que queremos hacer es una empresa, entonces ¿en qué aportan los demás? Bueno, voy a poner a 100 puestos de trabajo, 5 puestos de trabajo, lo que sea. Si es una relación de compañero, bueno, entonces ahora vamos a unir familias, vamos a tener proyectos nuevos, o sea, lo que sea, pero ¿en qué me beneficia a mí y en qué beneficia al otro? Ahora, resulta que dos preguntas que vienen, que son bien interesantes que no nos hacemos, y es qué me sobra y qué me falta para llegar a ese propósito. Pues resulta que me sobra miedo, me sobra pereza, me sobra duda. ¿Y qué me falta? Me falta acción, me falta seguridad, me falta concreción. Y en esto tengo que ser muy consciente, porque yo voy a hacer una negociación con esas cosas para que se den. Entonces la gente dice, porque nunca me he ganado la lotería, nunca la han comprado, o porque nunca ha creído que eso es posible. Entonces, ¿qué me ha sobrado? Pues inacción. ¿Qué me ha faltado? Acción. Me ha sobrado miedo, duda, un sueño infantil. O sea, ser muy concreto en qué me ha sobrado y qué me ha faltado para poderme aportar y decir, bueno, hoy de una forma consciente voy a negociar con la vida. Entonces resulta que he tenido un problema de peso, he querido bajar y no, es que no bajo, es que cada vez estoy más gorda. ¿Mm? Pero en realidad te ha faltado disciplina, te ha sobrado también exceso de culpa, ¿Y te qué ha haces con faltado ese amor, inconsciente? Porque puedes lo que que sepas vamos que es a es miedo. transformarlo. Claro, entonces Ah, lo vamos a transformar. ¿Qué quita el miedo? La seguridad, la acción, o me puedo ir más atrás, ¿no? ¿A qué le tengo miedo? Porque a veces es el miedo a lo desconocido. A veces entramos en una zona de confort, que incluso si esa zona de confort no sea la que me lleva al lugar que quiero, es la única que conozco, y como ya me muevo en ese programa automático, entonces, ¿qué me sobra? Me sobran programas automáticos. ¿Qué me falta? Soltar esos programas y darme la oportunidad de experimentar desde otro lugar. Y eso es algo que me falta, me sobra y lo voy a negociar. Entonces voy a decir, ok, resulta que a mí me dan, y les cuento un ejemplo, hace, no sé, ujú. como 3 semanas que le decía a Juana, em, me boté de paracaídas. ¿Qué me sobraba? Pues un miedo impresionante. Cuando empiezo a mirar el miedo, pues hay una serie de cosas internas que desde el cerebro estaban justificadas, pero en la vida real era un miedo, ¿no? ¿Qué me faltaba? Pues me faltaba la decisión de romper con esos programas y darle una visión mucho más allá y un propósito más allá. Entonces dije, a través de esta acción, pues me abro a experimentar. Incluso con miedo puedo accionar, que tomo esto como un proceso de liberación, y empecé a mirar qué podía trabajar. Entonces, una acción simple como caminar, o sea, todo tiene una forma. El tema es que podamos ver qué me falta, qué me sobra y hacer un intercambio para que nuestro cerebro sepa que Eso estamos fue, listos para hacerlo. eso fue como un acto psicomágico para tú hacer ese cambio, ¿o no? Claro, Mm, claro que sí. Y ahí es la forma de responder. Yo puedo responder frente a todos, o sea, simplemente hubiera podido quedarse como un acto cualquiera de botarme por el paracaídas, pero yo decidí desde mi responsabilidad en que yo, de la forma en que quería responder frente a esa situación, era darle una función mucho más allá del acto de botarme. Y esto me acerca hacia mi propósito,
porque una de las cosas que quería vencer eran los miedos que me paralizaban para hacer otras cosas que me hacen avanzar. Entonces, con ese acto, lo que hice fue transformar ese miedo en una acción que me acerca al propósito. Aparentemente no tiene nada que ver con mi propósito, que puede ser cantante de ópera. Pero mentiras, porque al vencer ese miedo, en el momento que me enfrente al miedo en ese escenario, pues ya mi cuerpo y mi ser y todo ya sabe que puede enfrentar ese miedo. Entonces, como sé que estamos ya en nuestra hora, Sí, estamos entonces, en nuestra hora de cerrar esta primera tertulia, Descubre tu magia interior y define tu propósito de vida. En este ciclo número 13 de Crea tu propósito con magia, quiero solamente recordarles a todas las cuatro, que les recuerdes las cuatro frases que nos hacemos para esa área que voy a mañana identificar y trabajar. claro que sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, acuérdense, vamos a darle una forma con lenguaje a lo que queremos. Y acuérdense de ejemplos que les queden fáciles. Acabo de saludar a Juana y a partir de ahora, cada vez que la vea, la voy a saludar. Entonces, eso que yo quiero, le voy a dar un nombre, lo voy a invitar a mi mundo y cada vez lo voy a sentir más cerquita. Entonces, por eso lo escribo y lo invito. Lo segundo, ¿en qué me hace mejor persona? Ujú. Lo tercero, ¿qué le aporta al mundo eso que voy a recibir y que voy a crear? Lo cuarto, ¿qué me falta y qué me sobra para llegar a ese propósito? Yo quería también decir, dentro de lo que estamos hablando de la magia, y es que donde pones tu atención, pones tu energía. Y como somos energía, somos la energía es magia y somos energía, en ese momento comienza ya a funcionar lo que tú estás diciendo, desde ese lugar de propósito, de intención, de foco. Así es. A todos los que nos acompañaron hoy y a todos los que nos acompañan más adelante para que comiencen a crear vida con propósito y con magia. Esa es la idea. Exacto. Tengan una muy linda noche y nos vemos mañana. Gracias. Un abrazo.